Como algo del paisaje se ha convertido en lío por la regulación de las aplicaciones, las plataformas como Uber, Cabify, Didi, Bit, entre otras que están a la oferta del día. Y es que pasan los años y su funcionamiento sigue en el limbo jurídico. El enredo es tal que incluso durante el gobierno que terminó, el del expresidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de las Comunicaciones y el de Transporte no pudieron ponerse de acuerdo sobre la legalidad de estas plataformas. Y durante el gobierno actual, el del presidente Iván Duque, el problema tampoco parece tener una solución a la vista. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema. En el 2019 le dijo al Congreso que por favor defina cómo será el funcionamiento de las aplicaciones. Sin embargo, 2 años de legislativo no han sido suficientes para que tomen una decisión. Y aunque para los expertos prestar el servicio no es ilegal, por lo que existe una ley que no existe una ley que lo prohíba, para los taxistas sí hay un claro incumplimiento, pues el Código Nacional de Tránsito establece que los vehículos particulares no pueden prestar este servicio público. 2022 será el año en el que se legisle para regular las plataformas tecnológicas de transporte en el país. De eso vamos a hablar esta noche y del lamentable caso que protagonizó un concejal en Manizales. Bienvenidos, entramos a Zona Franca. Esta noche hemos escogido este tema, hablar sobre la legalidad de las plataformas por ese video que fue viral y que pone nuevamente sobre el tintero el caso de las plataformas digitales, de esas plataformas de transporte por cuenta de un concejal en Manizales que le tendió una trampa a un conductor de la plataforma InDriver para grabarlo y denunciarlo ante la policía. Esta es la historia. El concejal Julián Osorio fue blanco de críticas en todas las redes sociales por grabar con su celular a un conductor de InDriver, reprochándole que está ejerciendo una actividad ilegal y para rematar lo denuncia ante un policía. Yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. El video que se hizo viral reabrió el debate sobre la legalidad de las plataformas de transporte. E incluso el expresidente Álvaro Uribe llamó la atención del concejal del Centro Democrático y dijo que las plataformas no se deben prohibir, sino reglamentar. El conductor Carlos Gutiérrez, por su parte, recibió el apoyo de cientos de personas, quienes hicieron una colecta virtual en la plataforma Baki, con la que alcanzó más de 50 millones de pesos para cubrir los gastos de la inmovilización del vehículo. Una situación que, como ustedes lo vieron, pone sobre el tintero esas particularidades, esos conflictos entre taxistas y los conductores de las plataformas que están a la boca de urna, como puede uno decir, a disposición de múltiples usuarios. Está esta noche con nosotros Mauricio Toro, que es representante a la Cámara por el Partido Verde y uno de los parlamentarios que ha impulsado a propósito de este tema los proyectos de ley que buscan regular las plataformas. Bienvenido, representante. Muy buenas noches y feliz de estar con ustedes conversando nuevamente sobre un tema tan importante para la ciudadanía. El gusto es nuestro. También está esta noche Nicolás Alvira, que es abogado de Taxis Libres, y Cotech, que es uno de los juristas que ha liderado también la batalla jurídica en la otra orilla para sancionar las aplicaciones como Uber y de manera virtual todas estas plataformas. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Nos acompaña también Pablo Felipe Robledo, que es un hombre conocido en esta discusión, ex superintendente de Industria y Comercio y abogado de Alianza IN, que es el gremio que reúne a todas estas plataformas de movilidad. Salida también para buscarle una solución pronta a este. Bienvenido, señor Robledo, a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Pues quiero comenzar con usted, señora Alvira, para preguntarle, pues usted que hace parte del gremio de los taxistas, la situación que se presenta en Manizales. ¿Qué pasa, señora Alviar, con este tema en Manizales, la reflexión a la que ustedes llegan después de este video? Pues lo primero que hay que analizar es que este no es un caso generalizado entre el gremio de taxistas. Digamos que el concejal, que es de Manizales y que era taxista en su pasado,
no puede ser el ejemplo a seguir por la comunidad de taxistas. Es un caso individualizado. Primero hay que decir claramente que es un marketing político totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprovecharme de la situación de falta de regulación en el país para hacer política y ganar adeptos. Obviamente, la campaña de desprestigio que él formuló, pues no es el reflejo de la voluntad ni de la forma de actuar del gremio de taxistas. Hay que hablar de una cantidad de situaciones que rodean esto y definitivamente hay un vacío legal. ¿Ustedes se sienten usados por este concejal? No representado. Es no representado. Usado no, porque la palabra es... Digo, con un oportunismo allí político, como usted muy bien lo dice. Claro, y eso es parte de la estrategia de un político que no representa un gremio. En ningún momento él está hablando por parte del gremio de taxistas. Y pues sería equívoco por parte de una campaña o de un concejal, de una persona de elección popular, que salga a hacer políticas o política con la desgracia o con los vacíos que está dejando la legislación en esta materia de transporte y de competencia desleal. Si usted me pregunta que si nos sentimos representados, y a las personas y a las empresas que yo represento, lo primero que le tengo que decir es que él no es vocero de nadie de las personas con las que yo he trabajado por una competencia en igualdad de condiciones. Eso es otro argumento. Pero pues desafortunadamente aquí la política se hace de manera incorrecta. Y se hace de esta manera. Y estamos en plena campaña política. Representante, usted que ha liderado esta discusión, que ha impulsado este debate en el Congreso de la República, para que los televidentes entiendan por qué, a pesar de que la Corte se ha pronunciado, que en el Congreso se ha discutido este tema, hoy no hay una legislación clara, hay unos vacíos, unas zonas grises en este tema de las plataformas. Lo primero que hay que decir es que ya van 6 intentos en el Congreso de la República por reglamentar estas plataformas, 3 de los cuales yo he presentado, con el fin de equilibrar la cancha entre taxis y plataformas y que sea el ciudadano el que escoja con libertad en qué se quiere movilizar de acuerdo a su sensación de seguridad, comodidad y precio. Lo lamentable de lo que está pasando hoy es que esa zona gris pues está haciendo malas interpretaciones, porque el servicio de alquiler de vehículo con conductor es completamente legal en Colombia, razón por la cual ni ningún juez ni ninguna autoridad regulatoria pues lo ha podido prohibir, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, el derecho de tantas personas a poder escoger y movilizarse. Y lamentablemente yo tengo que decir una cosa, si hay ejércitos de taxistas, como lo dijo Hugo Espina, dedicados a perseguir a los conductores de plataformas que están haciendo un trabajo completamente legal según la norma colombiana. Pero ¿por qué, si es legal, se siguen presentando este tipo de situaciones? Por desconocimiento, y por eso hoy le envié una carta al director de la Policía Nacional pidiéndole que cese de inmediato la persecución a los conductores y a la Procuradora General para que revise las actuaciones de estos policías que están malinterpretando la norma y están hoy deteniéndole el vehículo a los conductores cuando están ejerciendo una actividad completamente legal. Y lo digo por una cosa. Una cosa es que uno tome un vehículo y empiece a prestar el servicio de transporte de pasajeros sin nada, y eso no es lo que hacen las plataformas. Cuando usted se conecta a una plataforma, pide un vehículo, usted firma un contrato virtual de alquiler de vehículo con conductor. Eso es otra cosa y eso es lo que permite la ley. Entonces los taxistas lo que quieren decir es que no, es que es ilegal, como si cualquier persona saliera a conducir hacia la loca. Y eso sí sería ilegal. Si yo cojo mi carro, no lo afilio a ninguna plataforma y empiezo a prestar el servicio, es ilegal. Pero cuando yo lo que hago es que lo afilio a una plataforma de estas, todos los ciudadanos que han pedido vehículos por plataforma saben que sale un pop-up, un mensaje que dice: usted está firmando un contrato de alquiler, y eso lo permite la norma y lo permite la ley. Pero por eso hay que cesar esto. Exactamente, y menos la policía que la debería leer es la que no la lee. Por eso gran cantidad de los comparendos, cuando los toman a los vehículos y los inmovilizan, pues no terminan en nada, porque es un servicio legal. Por eso hay que evitar esta zona gris y reglamentar, porque esa no es la figura ideal. No deberíamos estar utilizando esa figura. Deberíamos hacer lo que hicieron ya 165 ciudades en el mundo, que es que reglamentar, ojo,
equilibrar la cancha, porque sí hay un desequilibrio de la cancha. Los taxistas tienen unas obligaciones que son muy elevadas y las plataformas ninguna. Si nosotros equilibramos la cancha, logramos que todos tengan las mismas obligaciones de aseguramiento, de pase, pero no lo es logramos. representante como hacerle quite, hacerle gambeta a la norma. ¿No hay ahí una violación a la norma? De ninguna manera, y no es hacerle gambeta, es simplemente actualizar las normas que hay. Esta norma del transporte es por allá de los 90, cuando ni internet, ni celulares inteligentes, ni absolutamente nada existía. Hoy estamos en un mundo completamente distinto, hay que actualizar las normas para representar esa nueva realidad tecnológica. Por eso es que es importante reglamentar. Doctor Robledo. Bueno, muy buenas noches. No, mire, yo lo primero que quisiera decir es que me parece absolutamente lamentable lo que ocurrió ayer en la ciudad de Manizales. Me parece que lo que ocurrió ayer será un caso emblemático, pero es uno de los miles y miles de casos dramáticos que ocurren todos los días en este país, por cuenta de que las autoridades, los taxistas, el Estado, el gobierno ha malentendido o no ha querido entender en realidad una situación que es, a mi manera de ver, bastante sencilla desde el punto de vista jurídico. Y antes de eso, pues vuelvo al tema. En Colombia hay 200.000 socios conductores inscritos en las plataformas tecnológicas de movilidad, y 200.000 conductores pues implica llevarle el sustento a 200.000 familias, y si usted multiplica 3.8 personas por familia, pues estamos hablando de más o menos 700.000 personas. Entonces ahí hay una oportunidad enorme de trabajo y una gente que trata de conseguir el sustento para sus familias. Pero mire, el tema es muchísimo más sencillo. En Colombia hay un principio constitucional que genera una libertad en la actividad económica. La actividad económica no puede estar sino sometida a los requisitos que establece la Constitución y la ley. Y entonces, cuando las actividades económicas no están reguladas, ahí, en ese escenario, pues es el máximo esplendor de la libre competencia económica, de la libertad de empresa, de la libertad de iniciativa privada. Y lo primero que yo quisiera preguntar es, ¿cuál es la ley que prohíbe la prestación de un servicio privado de transporte a través de una plataforma tecnológica de movilidad? Y la ley no hay. ¿Cuál es la ley que ha establecido unas condiciones, unos requisitos, algunas circunstancias en relación con la prestación de ese servicio? Resulta que no la hay. Ahorita tanto Gabriel como Mauricio como Nicolás decían que había una falta de regulación. Pero, ojo, cuando hay una falta de regulación en una actividad económica, quiere decir que la actividad es absolutamente legal, que no está sometida a ninguna condición, de manera tal que la falta de regulación no lleva a la ilegalidad, sino que lleva a la absoluta legalidad. Entonces hay que entender que lo que hacen las plataformas tecnológicas de movilidad, lo que hacen los socios conductores en la prestación de un servicio privado de transporte, como bien lo decía Mauricio, a través de un contrato de transporte privado, es una actividad absolutamente legal, ilegal y absolutamente libre, sin condiciones, distintas al cumplimiento de las normas generales, mientras no esté regulada. Y otra discusión será si hay necesidad de regularla, y si hay necesidad de regularla, qué es lo que hay que regular. Pero la falta de regulación, que es donde yo quiero llamar la atención, conlleva no a la ilegalidad como lo entendía el gobierno anterior y como lo ha entendido tristemente también este gobierno, nos lleva a la ilegalidad, lleva a la legalidad de una actividad que no está regulada. Y otro tema será si es importante o es necesario o es conveniente regularla. Esa es otra discusión, pero la actividad legal es legal. Doctor Robledo, qué pena lo interrumpo y le hago una anotación allí. Digamos que cuando uno analiza el transporte individual de pasajeros en plataformas o en vehículos tipo taxi, uno habla de un vacío es en cuanto a las plataformas digitales, porque el transporte individual de pasajeros sí está regulado. Y está regulado hace mucho tiempo. Y el alquiler de vehículos también está regulado. Y el contrato de arrendamiento es una norma del Código de Comercio. El contrato de transporte es otra norma del Código de Comercio.
sí están regulados. Está regulado en la ley 336, está regulado en el decreto 172, se hizo una regulación especial para las plataformas tecnológicas para que se habilitaran y prestaran servicios de transporte premium, lo cual ninguna de las plataformas que conocemos hoy en día, llámese Uber, Didi, Cabify, InDriver, las que sean, ninguna se adoptó. Usted ve las plataformas habilitadas ante las secretarías de movilidad y no hay ninguna de estas plataformas inscritas y habilitadas para ofrecer el servicio de transporte. Y ahora van a decir, es que yo no ofrezco el servicio de transporte, yo hago un arrendamiento de vehículos, pero es que son dos finalidades diferentes. O respóndame usted pide un vehículo ¿para qué? Para que la transporte, para que la conduzca. O usted pide un vehículo para gozarlo y disfrutarlo y para que todo lo que pase en el vehículo sea responsabilidad de quien arriende el vehículo. Yo le preguntaría a un usuario, ¿cuál es la finalidad suya cuando pide un vehículo de Didi, Bit o Cabify? ¿Usted está pidiéndolo para que lo lleve a su casa o para arrendarlo y todo lo que pase en ese vehículo sea de responsabilidad suya, señor usuario? Es decir, son dos contratos diferentes. Yo quiero decir una cosa aquí, es que nosotros no podemos seguir en esta discusión entre taxistas en contra de plataformas. Este debate tiene que centrarse en los ciudadanos. Ellos son los que tienen que escoger con libertad en qué se quieren movilizar, de acuerdo a su seguridad, sensación de comodidad y presupuesto. Entonces, hoy hay que reglamentar para poder garantizar que lo puedan hacer con tranquilidad. Evitar abusos de las plataformas, se puede dar en algún momento. El contrato de arrendamiento de vehículo con conductor no es el ideal, claro, no deberíamos estar en eso, pero es completamente legal como se está utilizando ahora. Y lo mismo, quienes quieran andar en taxi que lo puedan hacer, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Este proyecto de ley incluso, que es el que le pedimos al Congreso que apruebe, lo que busca no solamente es equilibrar la cancha, sino evitar esa estigmatización de más de 200.000 personas, casi que el 40%, mujeres, madres, cabezas de hogar, que generan ingresos a partir de las plataformas de forma legal, que muchas familias de ellas se quedaron sin trabajo y que en medio de la pandemia, gracias a las plataformas, se encontraron cómo no perder lo poco que tenían. Pero si hay Entonces, que reglamentarlo todavía, claro, como usted lo dice, ¿es porque es ilegal? No, es porque hay un vacío. ¿Con qué? Y le voy a decir una cosa, porque es que esa figura no es la ideal. Si nosotros logramos hacer lo que ya acaba de hacer Ecuador y otros países de América y del mundo, podemos salir de esa zona gris para no tener que utilizar ese tipo de contrato y que sea de esa manera una ley que le permita proteger, y termino con esto, el derecho de los ciudadanos, que haya aseguramiento de calidad por obligación, no porque unas deciden hacerlo o no, pero además un servicio al cliente que uno permita hoy poder denunciar abusos en tarifas y abuso del ciudadano. Entonces yo creo que sí tenemos que reglamentar para salir de esa zona gris y de esa manera poderlo hacer, pero hoy servicio es completamente legal. Lo que usted da, que es el ejemplo del servicio de lujo, ese servicio de lujo ya se reglamentó, pero eso se reglamentó cuando ni siquiera existía el transporte en vehículo privado, que luego fue saliendo. La tecnología avanza, la innovación también, y los derechos de los ciudadanos tienen que estar, digamos, supeditados a esas innovaciones en la ley. Doctor Robledo. Claro, pero es que Nicolás coge unas palabras y me las tergiversa. Obviamente en Colombia hay una cantidad de normas que regulan, que tienen la posibilidad de regular una actividad comercial y una serie de contratos, pero son regulaciones generales. Lo que yo le estoy diciendo es que no existe ninguna norma en Colombia que haya regulado la actividad de la prestación del servicio privado. Usted puede considerar que se presta un servicio público, yo considero que se presta un servicio privado, y ese servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas de movilidad no está regulado, no está prohibido. Al no estar regulado, al no estar prohibido, no está sometido a ninguna condición específica y no está, y por ende puede ser ejecutado con base en las normas generales que permiten a las personas celebrar contratos. Entonces, ahí seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo, diríamos, esa tesis que la comparte muchísima gente. Pero a mí también me parece que, bien lo ha dicho Mauricio, aquí el punto es que más allá de si se requiere una regulación o no, es que yo no he dicho que no se requiera una regulación para que eso funcione mejor. Lo que he dicho es que no se requiere una regulación para que eso sea legal, que es diferente. Pero este país tiene que sentarse a pensar si va a privilegiar en la actividad económica a unos o a otros, o si más bien va a tomar la decisión inteligente de entender que el mundo ha cambiado,
y que hoy el centro de atención es el ciudadano y su derecho a elegir qué bienes y servicios consume y a elegir, en el caso del transporte privado o público, en qué se quiere movilizar. Y, sin lugar a dudas, será la ponderación en un ámbito de una competencia entre unos servicios que pueden tener unas similitudes y guardan otras diferencias también, como pasa en muchos sectores de la economía, en donde el consumidor finalmente escoja. El consumidor verá si se va en algo que es más cómodo, donde tiene mejor atención, o se va en algo que es económicamente más rentable, o si toma algo por la celeridad en la prestación del servicio. Entonces, ahí el tema de privilegios... El tema de privilegios está perfecto, el ejemplo de privilegios a uno o a otros en cuanto al gobierno, pero es que el tema es de legalidad. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso, digo, para poder garantizarle a la gente si quiere movilizarse en un taxi o quiere movilizarse en una de estas plataformas, en uno de estos vehículos? ¿Cuál es ese punto de partida para salir de ese hoyo negro? Es que yo no creo que hoy el tema sea de ilegalidad o legalidad, porque yo creo que es legal. O sea, para mí ese tema está resuelto. Pero como no todo el mundo piensa como uno, pues claramente este país tiene que ponerle sensatez al tema de estos servicios de transporte que prestan socios conductores a través de plataformas tecnológicas de movilidad y seguramente amarrarse los pantalones y establecer una regulación que le gustará a unos, que no le gustará a otros, pero al fin y al cabo una regulación que permita que todos entendamos, que todos, no solo yo y otras personas, que todos entendamos que se trata de una actividad absolutamente legal, para que no vuelvan a presentarse casos como el señor de Don Carlos, un señor de la tercera edad que es víctima de un entrampamiento por parte de un aspirante al consejo o concejal o un político, pero también lo que ha venido pasando de ejércitos de taxistas bloqueando las ciudades por cuenta de protestar por lo que ellos consideran que es ilegal, o incluso accidentes que se han presentado y bloqueos y peleas entre los socios conductores y los taxistas. Yo creo que eso lo tenemos que superar y bienvenida a una regulación, pero yo insisto, la falta de regulación no significa ilegalidad, significa todo lo contrario, significa actividad absolutamente legal, sin condiciones distintas a las condiciones generales que hay que satisfacer en toda actividad empresarial. Señor Alvear. Bueno, pues yo reitero un punto, es que no es que haya un vacío total, realmente la regulación en transporte es muy clara. Si usted quiere prestar el servicio de transporte, llámese plataforma o no plataforma, empresa de transporte o no empresa de transporte, tiene que habilitarse ante el órgano o la entidad correspondiente, bien sea de manera nacional o municipal. Si usted obtiene esa habilitación, puede prestar el servicio a través de plataformas o a través de radioteléfonos o a través de un conmutador o a través del servicio que le sirva para conectar usuarios y conductores. El punto acá es pero que... eso, perdóneme, pero eso se aplica a los taxistas, al del taxi amarillo, al del taxi blanco o al del taxi negro de lujo. No, doctor. No obstante, se creó. Realmente la regulación está pensada para que aquellas empresas de tecnología, hablamos de tecnología, plataformas tecnológicas... La regulación no está pensada para eso. Sí, dice literalmente que aquellas plataformas que quieran brindar un servicio entre o conectar al usuario con el conductor pueden habilitarse ante la Secretaría de Movilidad correspondiente, cumpliendo unos requisitos y prestar el servicio. Yo le afirmo, le aseguro hoy, que ninguna de las plataformas adoptó esa medida. ¿Por qué? Porque le exigían unos requisitos que hacen que su negocio se tenga que someter a unas tarifas y a unas condiciones que regulan la actividad de transporte. Y es que el transporte es un servicio público, así como hay libertad económica, que la conocemos en la Constitución. Ese mismo artículo de la libertad económica dice que hay actividades que necesariamente el Estado tiene que regular, como es el transporte. Yo quiero decir que es que los ciudadanos no podemos seguir sometidos a este monopolio del taxismo y a la terquedad del sector taxista de querernos meter en una ley completamente obsoleta. Aquí lo que hay que hacer es actualizar la norma. Nosotros lo tratamos de hacer, llegamos a un acuerdo con el Ministerio en su momento, hasta que los taxistas decidieron decir en algún momento que iban a tirar 30.000 taxis a las entradas de Bogotá y las capitales, bloquear aeropuertos, clínicas, hospitales, para que el proyecto no avanzara, porque lo que había que
hacer aquí era modificar la 336 para permitir el servicio de transporte de pasajeros en vehículo particular para que pudiera quedar dentro de la ley de transporte. No quisieron. Entonces hoy tenemos que avanzar en poder modificar la ley para no utilizar esa figura legal que es del Código de Comercio y traerla al de transporte, como han hecho 176 países en el mundo, incluyendo lo hizo Ecuador hace unos días. Eso se zanja fácil. Las empresas de transporte de vehículos tipo taxi habilitadas, formales, como las que reconocemos todas y son tradicionales, han aportado a esos proyectos, se han sentado con ustedes en el Congreso y en la Presidencia a debatir esos proyectos. Pero si el concejal y el taxista Hugo Espina fueron a bloquear el proyecto. Claro, doctor Robledo. No, pero yo estoy hablando han aportado, perdóneme, los taxistas claro que han aportado para que se aborte el proyecto y han aportado para que el gobierno nacional, Pero, ¿qué muerto del representación susto de que le hagan un bloqueo en las calles, mueva la maquinaria en el Congreso para que un día domingo a altas horas de la noche termine abortándose un proyecto que la ciudadanía espera? Es que yo insisto en el mismo tema, y Mauricio también ya lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene que un ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir libremente en qué movilizarse? En un carro privado, con un conductor privado, a través de una plataforma tecnológica de movilidad, o en bus, o en el taxi amarillo, o en lo que quiera. Es que el ciudadano tiene derecho a elegir lo que más le convenga para satisfacer una necesidad de transporte. Y yo voy a decir una cosa. Es que cualquier otra cosa es contraintuitivo. Y voy a decir una cosa, además a los conductores taxistas los han engañado los grandes tenedores de esos cupos. Casi que el 84% de los taxistas no son dueños de ese cupo. Les toca entregar un producido de 140.000 o 160.000 pesos, el carro tanqueado y lavado. Ellos también son sujetos de derechos. En este proyecto de ley ellos van a poder tener una cosa muy importante y es trabajar para su propio patrimonio. Esto hay que acabar, ese sistema obsoleto además de los cupos, garantizando así que se les devuelva esa inversión que hicieron muchos de ellos y que cada taxista no propietario hoy pueda trabajar para su propio capital. Pero es que los taxistas también están siendo abusados de un modelo que es completamente obsoleto, donde les toca es trabajar para el dueño de un propietario. Esa es una parte de la historia, pero representante, usted que es el arquitecto de este proyecto, de esta iniciativa para poder regular esto, ¿no ha pensado y no ha contemplado y no han hecho el estudio de situaciones como, por ejemplo, las desventajas que tienen los taxistas frente a los conductores de Uber al momento de salir de la ciudad, que no son las mismas condiciones para unos y otros? Sin duda, y de hecho nosotros avanzamos en un proyecto de ley en el Congreso de la República que les quitó esa boleta que tenían que comprar para poder pasar de un municipio a otro, pensando en los taxistas. Pero yo creo que aquí este proyecto lo que hace es equilibrar la cancha, porque sin duda hay una realidad, hay una cantidad de cargas que tiene el sector taxista que no tienen las plataformas. Cuando nosotros equilibramos la cancha en temas de aseguramiento, licencia de conducción, impuestos de rodamiento y todo lo que tiene que ver alrededor del servicio y la operación, así con una cancha equilibrada concursan. Y es la calidad la que hace decidir al usuario. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Mi mamá le encantan los taxis. Ella no usa servicio de plataforma. No le gusta meter su tarjeta de crédito en una aplicación y no se siente cómoda en ninguna de esas plataformas. Lo hace en taxi, que ella tenga su derecho. Yo personalmente uso plataformas, me gustan. ¿Por qué me van a vulnerar el derecho de usarlas? O de cuando yo cotizo, digo, me sale más barato de un taxi o mañana una plataforma y que yo no pueda escoger. A mí no me pueden someter al monopolio de un solo sector y eso es lo que estamos haciendo. Y representante, yo creo que en eso estamos de acuerdo y ustedes, digamos que la opinión en general no puede politizar esas posiciones de manera tan radical. Digamos que las empresas de taxis y de transporte nunca, usted puede decir que salen a hacer paros y que salen algunos, digamos, agremiados a dar sus argumentos de manera muy radical, pero las empresas de transporte debidamente habilitadas no están abiertas a que esto se haga. De por sí han desarrollado aplicaciones mucho más eficientes que Uber, Didi, Bit, Cabify, como se llame. ¿Y entonces por qué no quieren? Le voy a dar la respuesta. Cuando se sale al mercado a competir en igualdad de condiciones con tecnología, usted no puede competir con alguien que no tiene las mismas tarifas que usted, porque es que Uber puede bajar las tarifas a 2.000 pesos. Mientras que un taxi no. El proyecto de ley incluye la tarifa dinámica y ustedes no quisieron. En tecnología. Por eso, mire, el proyecto de ley que decía, porque yo entiendo una cosa, hay unas tarifas que reglamenta para los taxis la alcaldía. Cada municipio dice la mínima es esta.
y por cada tantos kilómetros una tarifa, ¿cierto? Las plataformas no tienen esa obligación. ¿Qué les dijimos en el proyecto de ley? Quitemos esa regulación para que sea el mercado el que equilibre y los taxistas puedan tener tarifa dinámica siempre y cuando cambien el taxímetro análogo que genera tanta desconfianza porque muchos están arreglados y se pasen a una aplicación para darle transparencia al usuario. Fueron los taxistas y esas compañías que se opusieron a esto, que era no tengan regulación de tarifa, simplemente que la super sí vigile, que no haya abusos y así dan confianza a los usuarios. Y no quisieron, entonces no les gusta nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero Esto mire, es una Mauricio, realidad tecnológica. Doctor Robledo, para mire, irnos a comerciales, señor. Pero mire, es que hay unas cosas que no excluyen lo otro. Una cosa es el debate que creo torpe sobre la legalidad o la ilegalidad. Pero diríamos, ese es uno. Eso no excluye que las plataformas tecnológicas de movilidad sea conveniente regularlas. Y tampoco excluye un debate que es muy importante, que de pronto es lo que necesita el gremio de los taxistas, que es entrar en un proceso de desregulación. ¿Para qué? Para que no siendo lo mismo, pero encontrándose en un mercado en competencia, puedan competir con la cancha más nivelada, que son cosas absolutamente distintas. O sea, lo que yo creo que es que la discusión es mucho más gruesa y la discusión no puede quedar circunscrita a que es ilegal porque alguien dice que es ilegal. Aquí lo que tiene que haber es un ecosistema en donde convivan las plataformas tecnológicas de movilidad con sus socios conductores, los taxistas de todo tipo de colores, ¿ya? Y obviamente en un ambiente en donde hayan condiciones que de una u otra manera nivelen la cancha para que haya una competencia mucho más vigorosa y mucho más sana. Pero son debates que van por la regulación por un lado y por la desregulación por parte del tema de los taxis, en donde que seguramente hay que eliminar el sistema de cupos, donde hay que liberar las tarifas, para que ya donde se encuentren en más condiciones propicias para la competencia. Pero mire, verdad que son muchos los temas que tienen que ver con este tema tan importante como la movilidad. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de movilidad a propósito de este caso que se produjo en Manizales, donde un conductor de InDriver fue víctima de un entrampamiento por parte de un concejal que intentó y lo logró, que la policía le quitara su herramienta de trabajo. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a tratar de entender si caben taxistas y conductores de este tipo de plataformas en el país. Una discusión que el Congreso de la República parece negarse a discutir de fondo. Ya regresamos. 9:40 minutos de la noche, seguimos en Zona Franca hablando de movilidad, hablando de las plataformas que según una encuesta de las plataformas, el 53% de los conductores se vincularon a este tipo de empresas por la exclusión del mercado laboral, es decir, por falta de empleo, que es un cáncer, una constante en nuestro país. 2 billones es la cifra de ingresos, de dinero que le dejan al gobierno, que le dejan al Estado colombiano este tipo de plataformas. Señora Alvear, para continuar con la conversación, preguntándole a propósito de lo que estamos conversando, ustedes hacen la reflexión ya a estas alturas del camino, a esta marcha del tramo, como uno dice, ustedes como taxistas, usted como representante, le abrieron la puerta a este tipo de plataformas. El gran detonante, el punto de partida realmente es el mal servicio y la queja constante de los usuarios. Bueno, pues para precisar, digamos que como yo decía al principio, uno no puede tomar estos escenarios individualizados como del concejal de Manizales como algo generalizado en el sector. Esto es un evento desafortunado de una persona que quiere hacer política de forma incorrecta. Pero definitivamente cuando uno habla del avance del sector en el transporte individual de pasajeros o en vehículos tipo taxi o vehículos particulares como compiten las plataformas, lo que uno ha visto es un avance progresivo en la tecnología. Desafortunadamente, estas plataformas, Uber, hablemoslo, no son plataformas nacionales, o sea, son empresas que vienen del extranjero. No, pero para ponerlo en situación, este es un caso que ocurre hoy con este episodio lamentable, pero digo, la puerta de entrada, ese punto de partida lo tendieron, o ese puente lo tendieron ustedes con las malquerencias, con esas relaciones fracturadas con los usuarios, por mala prestación del servicio. Mire, pero eso es muy discutible, porque si usted hace una encuesta, hay muchos, como lo decía el representante,
hay muchos usuarios que son felices usando taxi. Y hay otros Y tantos hay otros que no. Pero es como para los gustos, los colores. O sea, si usted tiene lo que decía el doctor Robledo, si usted quiere usar taxi o use plataforma, hágalo, pero compitamos en las mismas condiciones. Eso es lo único que se pide. Igualdad de condiciones, generemos una competencia legal, no desleal, y que el consumidor sea el que escoja. La principal desventaja que Pero, ustedes dicen mire, tenemos, ¿cuál es? Pues hay dos principales. Le estaba poniendo el ejemplo de que las empresas de transporte de taxi han desarrollado tecnologías inclusive mucho mejores que estas plataformas, y cuando salen a competir hay dos desventajas primordiales. ¿Qué negocio va a funcionar compitiendo en tecnología si usted puede cobrar 10, 20, 30 veces menos, o a veces no cobrar, porque hay horas y tarifas dinámicas que le permiten a Uber y a estas plataformas no cobrar, y yo sí tengo que cobrar? ¿Qué va a escoger el usuario? El que es más barato. Segundo, que yo como taxi tengo que prestar el servicio en unas condiciones de infraestructura en vehículos de este tipo, amarillos, XX, y las plataformas lo pueden prestar en cualquier vehículo, cualquier persona lo puede hacer. Eso genera una ventaja competitiva muy significativa. ¿Quién va a competir contra una plataforma en tecnología que puede regalar sus servicios? Por ejemplo, todas estas plataformas, cuando se lanzan al mercado, le regalan viajes gratis a todos, Sí. todos. Pero, Nicolás, ¿Y los taxis pueden hacer eso? No, Pero no Nicolás, pueden. entonces yo hago la pregunta, ¿por qué no quieren que se regule si la regulación les va a permitir precisamente competir en igualdad de condiciones? Usted mencionaba hace instantes algo muy interesante y de hecho muy diciente en medio de la discusión. Hablaba de un lobby que se había hecho en el Congreso por parte de taxistas. ¿Eso perjudicó la negociación o cómo terminó, digamos, influyendo ese lobby que usted denuncia? Pero sin duda, es que, miren, nosotros habíamos llegado para cuando radicamos el primer proyecto en 2019 a un acuerdo del 99% del articulado con el Ministerio de Transporte, los sectores de transportistas del sector taxi y todo. Íbamos ya con el acuerdo, nos faltaba la vigencia. Y se vinieron los paros de 2018 y un grupo de taxistas se fueron a presidencia y amenazaron con tirar taxis para bloquear las ciudades si esto continuaba. Y lo tumbaron cuando ya llevábamos un acuerdo. Y lo mismo pasó en 2019. Llevábamos un acuerdo con todos para poder reglamentar, equilibrar la cancha y zanjar esta discusión, e inmediatamente un grupo de taxistas con unos intereses particulares fueron a amenazar al gobierno con la misma historia de bloquear aeropuertos y terminales y ciudades capitales, y se retrocedió un acuerdo que se llevaba. Pero además se fueron al Congreso. Este señor concejal de Manizales estuvo allá en el Congreso metido con Hugo Espina, hablando con algunos congresistas. Yo no sé qué les prometieron o cómo los amenazaron, pero este proyecto de ley terminó reabriéndose cuando se había aprobado por primera vez en primer debate un domingo en la tarde-noche, con orden del Gobierno Nacional, para que se hundiera cuando casi 70 congresistas habían firmado para avanzar en una discusión tan importante alrededor de los ciudadanos. Precisamente para lo que ustedes piden, equilibremos la cancha, garanticemos las mismas condiciones, que el ciudadano escoja, el que quiera taxi, el que quiera cualquier plataforma de las 17 que hay, 7 internacionales y el resto, más de 10 nacionales, y así sea. Si se quiere ir arrodillado sobre Corosos, se va arrodillado sobre Corosos. Pero un taxista de estos dijo que iba a acabar hasta con las bicicletas y patinetas porque o se montaban en taxi o no usaban nada. Y eso no puede ser, eso no puede ser en Colombia. Representante, pero mire, en esta época que es de elecciones, yo creo que ninguno de los políticos debería tomar un partido con unas situaciones tan populistas. Es que así como hay posturas que representan, porque eso es el Congreso, ¿no? Es la representación del pueblo, de las mayorías. Y cuando hay una mayoría representada que representa en el Congreso a los taxistas, también hay otro contrapeso que representa a las plataformas. El lobby no se ha hecho solo de parte de los taxistas. Dígame si no, hay congresistas que están del 100% trabajando para las plataformas. Pero eso usted fuera reconoce así, que ese lobby se hizo en esas condiciones. Lo que pasa es que unos hacen lobby para hundir el Doctor proyecto Robledo. y otros hacen lobby para sacar un acuerdo para que puedan las plataformas tecnológicas de movilidad unos de sus conductores y que los ciudadanos vivan más felices. Pero déjeme decir una cosa, yo creo que Nicolás ha minimizado el problema, porque Nicolás de una u otra manera dice que ese caso de Manizales es un caso aislado, y ese no es un caso aislado. Ese es el caso todos los días en las calles, con la policía, con la Superintendencia de Transporte, con el Gobierno Nacional. Tan es así, el gobierno expidió la circular 15
del año 2020, que nosotros hace 3 meses o 4 meses demandamos en acción de nulidad ante el Consejo de Estado, porque en esa circular se dan varias instrucciones a las secretarías de tránsito, a la Policía Nacional, a todas las autoridades que hacen parte del sector transporte, para que persigan a los socios conductores, les inmovilicen los vehículos, les pongan multas a los pasajeros, les pongan multas a las plataformas tecnológicas de movilidad, como si la actividad fuese ilegal, siendo una actividad, como ya varios hemos dicho, una actividad legal. Entonces, no es un tema aislado. Pero doctor Robledo, hay una persecución sistemática, pero independientemente, yo sigo insistiendo, el tema de la legalidad o no legalidad, aquí la solución no puede ser otra que establecer un proceso de regulación para las plataformas tecnológicas y los socios conductores y un proceso de regularización para los señores taxistas que tienen seguramente unas cargas que en algún momento de la historia fueron razonables, pero que hoy en el mundo actual, con la posible competencia que se puedan encontrar en las calles, pues son francamente ya arcaicas. Pero doctor Robledo, la discusión como usted la plantea, que es muy interesante sobre lo legal e ilegal, plantea un interrogante, y es para partir la discusión sobre el caso más reciente, dice este señor conductor en Manizales, ¿por qué si es una plataforma, si es un servicio legal, la policía le inmoviliza el vehículo y le ponen un comparendo? Digo, si son quienes deben aplicar la ley. La respuesta es por cuenta de esa circular 015 del año 2020, que incluso le voy a decir una cosa, esa circular 015 del 2020 dice y amenaza a los alcaldes municipales, a las secretarías de tránsito, para decirles que si no hacen operativos para combatir las plataformas tecnológicas de movilidad, los socios conductores, imponer multas y movilizar vehículos, entonces la Superintendencia de Transporte va a terminar investigando a las secretarías de tránsito de los municipios, investigaciones que incluso tiene abiertas contra algunas secretarías de tránsito. Entonces el tema de Manizales no es un tema aislado y obviamente es la mala idea del gobierno de que es un servicio ilegal, reitero, equivocado, porque se trata de un servicio legal y por eso es que hemos demandado esa circular 015 del 2020 ante el Consejo de Estado y ojalá el Consejo de Estado termine dándonos la razón y ojalá eso llegue, se lo digo yo francamente, llegue rápido, porque parece ser que el Congreso de la República no quiere dar un debate, porque este es un tema en donde el Congreso de la República, salvo algunos parlamentarios como Mauricio, le han dado la espalda a las necesidades de la gente, a las necesidades de los ciudadanos, porque están atrapados, ya va a terminar, están atrapados en una discusión de unos señores empresarios muy importantes de plataformas tecnológicas de movilidad y de taxistas, cuando se les ha olvidado que en un Estado social de derecho el ciudadano tiene un lugar absolutamente privilegiado que hay que proteger y que hay que ayudar a que viva mejor. Digamos, poniéndonos todos del lado del usuario, el caso que se presentó en Manizales, que es un concejal que es ex taxista, digamos con una posición muy radical y errónea, no obvia que los mismos taxistas, quienes eran taxistas, ahora son conductores de estas plataformas. Yo le preguntaría a todas estas plataformas, si los conductores son los mismos, ¿en qué cambia la prestación del servicio si es que es un servicio de transporte prestado por un conductor? O sea, la misma inseguridad que se presentaba antes en el taxismo es la misma inseguridad que se presenta en las plataformas. Peor aún, porque esta gente duplica los perfiles. O sea, el conductor le presta el perfil al amigo, al tercero, a Pepito. ¿Para qué? Para que maneje su carro. En las empresas de transporte los conductores están debidamente registrados, identificados y demás. Entonces, la calidad del servicio, hoy por hoy, usted no puede decir que la calidad del servicio es superior en el taxismo a una plataforma. Yo creo que usted es el único ciudadano que percibe. Usted es el único ciudadano en Colombia que percibe que es más inseguros las plataformas tecnológicas de movilidad de sus conductores que los taxistas. O sea, los ciudadanos han hablado. Déjeme, yo no lo controvierto, pero sí creo que es el único.
en Colombia que tiene esa percepción. No, Sí, doctor, los ciudadanos han hablado. Los ciudadanos hoy usan las plataformas porque se sienten más seguros. Claro, hay abusos en todo lado. Por eso reglamentar va a permitir proteger el derecho de esos ciudadanos a cualquier abuso. Pero lo que sí es claro es que cuando usted toma un vehículo por plataforma, puede compartir la ruta, le puede decir a alguien dónde va, Igual en sabe los lo que taxis. pasa, no en todos. Entonces nosotros sí no podemos, esto no se puede volver una estigmatización de sectores, insisto. Aquí tenemos que hablar es con el ciudadano como el centro del debate. Y yo le voy a enviar un derecho de petición que le hice a varios Mauricio, alcaldes de este país. El ciudadano, que es el centro del debate. Pero mire, Discúlpeme, Mauricio, déjeme decir una cosa, pero además si es igual, si es igual como lo dice Nicolás, ¿por qué no dejan que el ciudadano escoja? Sí. Entonces, de ¿por acuerdo. qué es que no dejan que el ciudadano escoja? Es que esa es la una discusión. cosa rápida. Señor, ya ¿Cuánta nos vamos a plata se comercial. están gastando las secretarías de tránsito en perseguir conductores de plataformas cuando deberían estar persiguiendo delincuentes o en su defecto garantizando que haya seguridad en la prestación de los servicios de movilidad? Eso se lo pregunté a los alcaldes. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar el derecho al trabajo de esas familias, el derecho al trabajo de los taxistas, pero sobre todo el derecho de los ciudadanos a escoger con libertad en qué se quieren mover. La libertad es la discusión de fondo sobre la discusión eterna entre los taxistas y los conductores de plataformas, Uber, Bit y tantas que hay en ese abanico dispuestas para los usuarios que deben decidir y que están eligiendo entre los taxistas y estas plataformas, que actualmente serían más de 200.000 familias que reciben ingresos derivados de este nuevo servicio de transporte. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, no se mueva ya, las conclusiones al regreso. 9:55 minutos de la noche, seguimos en Zona Franca, ya entrando a la recta final. Señor Alvear, quiero preguntarle a propósito de esta discusión si caben todos, es decir, si hay espacio para taxistas, hay espacios para los conductores de este tipo de plataformas. Pues definitivamente desde las empresas prestadores de servicio de taxi, el mensaje es claro, que escoja el usuario, que compitamos en igualdad de condiciones, que sea el usuario el que se sienta seguro en un taxi o si quiere escoger un vehículo particular, que lo haga. Pero bajo un principio que todos conocemos acá, usted, representante, el doctor Robledo, bajo el principio de legalidad. Vamos a funcionar sobre las leyes que están debidamente reglamentadas. Por ahora, pero es que si no hay ley, nosotros no podemos imaginarnos una ley hacia futuro. Tenemos que trabajar como todas las empresas, bajo el ordenamiento legal vigente. Que escoja el usuario, pero sin rayar la competencia desleal, teniendo unas ventajas significativas que definitivamente afectan al empresario, al taxista, al propietario de vehículos. Sí. Y lo más importante y el mensaje más importante es no radicalizar estas posiciones, porque en este momento, como hay elecciones, pues vamos a tomar una postura a favor de los propietarios de las plataformas o a favor de los taxistas. ¿Para qué? Para hacer política, pero esa no es la intención de las empresas de transporte, es beneficiar al usuario. Doctor Robledo. Pues mire, lo primero, que es lo que nos convocaba, el caso de don Carlos y el concejal es absolutamente reprochable. En eso creo que ha habido una unanimidad en el país. Eso le salió mal a ese político, que seguramente tendría otra intención. Segundo, que se trata de una actividad legal. No veo yo cuál es la aparente ilegalidad, veo todo lo contrario. Y tercero, lo que he dicho varias veces, que me parece que es importante que el Congreso se ocupe del tema, que emprendamos un proceso de regulación de la actividad de las plataformas tecnológicas de movilidad y los socios conductores, y que también hay que contribuir a que haya un mercado en competencia con condiciones apropiadas para cada cual. No obstante, son diferentes, una cosa es un taxi y otra cosa es un conductor privado en un carro privado, pero que al final se van a encontrar compitiendo en el mercado, y por ende creo que es conveniente un proceso de desregulación del sector de los taxis en Colombia. Yo creo que si uno entiende estas cuatro cosas, fácilmente Colombia va a poder avanzar a solucionar este problema. Usted decía que una discusión eterna, yo sueño con que deje de ser eterna. Ojalá deje de ser eterna, representante Toro, usted que no se rinde.
Yo voy a seguir trabajando por esto. Este proyecto de ley lo radiqué en la legislatura pasada. Yo me alegro que Nicolás esté diciendo que sí, que hay que buscar un punto de consenso y acuerdo para que podamos sacar rápidamente este proyecto. Defender el derecho del trabajo de más de 200.000 personas, gran parte de ellas mujeres, para que generen sus ingresos prestando un servicio. El derecho de los ciudadanos a escoger con libertad que se quieren mover y proteger también a los taxistas que hoy están en una cancha desequilibrada. Así que vamos a seguir trabajando por eso, por una reglamentación inteligente que los nivele a todos con la misma seguridad, las mismas pólizas y demás, y es imposible que a Colombia le quede grande llegar a un consenso sobre algo que ya hicieron otros países, más aún cuando logramos zanjar una discusión de un conflicto armado de 50 años, no vamos a poder zanjar la discusión sobre las libertades ciudadanas. Así que tengo esperanza y tengo toda la esperanza de que en esta discusión que se viene en el Congreso vamos a poder serlo. ¿Por qué? Porque la tercera es la vencida. Espacio para todos, ese es un buen comparativo. Mauricio Toro, representante, un placer tenerlo acá esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Nicolás Alvear, abogado de Taxis Libres, un gusto. Muchas gracias. Doctor Robledo, un placer tenerlo acá, bienvenido siempre. Mil gracias y un saludo muy especial a todos. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Mañana juega la Selección Colombia, partido de infarto. Tenemos una cita aquí a las 9 en punto de la noche. Suerte, suerte para la selección y a ustedes un feliz resto de noche. Que descansen.